Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. A ustedes les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de San Lucas nuevamente. Y me gusta compartirles el contexto, la historia de la que vamos a hablar en el día de hoy. Recuerden que estamos siguiendo esa cronología bíblica, amén. Y hoy nos vamos a enfrentar a algo tremendo. Lucas capítulo 5, verso del 1 al 11. Amén. Ahí está concentrada nuestra historia. En Lucas capítulo 5, verso del 1 al 11, pero nuestro versículo, nuestro verso principal es Lucas capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Con este texto y con la información que usted tiene, nos vamos a mover sobre este tema. Ustedes ven por acá, el tema es la pesca en el lago del Arpa. Amén. El lago del Arpa. Dice la historia que venimos llevando, que a propósito los invitamos para que ustedes vayan o bien a la página de www.saterritown.com o al Polvo del Desierto. Ahí van a encontrar toda la serie que se llama Una historia jamás contada, porque hoy estamos en el capítulo 12 de esta serie. Empezamos a hablar desde el nacimiento de Jesús y todo su ministerio. Hoy nos encontramos con una historia que quizás todos conozcan, que es la pesca milagrosa. ¿Sí? ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos la han leído? Amén. Les vamos a hacer un poquito de contexto. Que la semana pasada dice que el Señor estaba en Capernaum, en la casa de la suegra de Pedro. Dice: Jesús sale de Capernaum después de sanar a la suegra de Pedro y a muchas personas que se agolpaban en la puerta, y se va a un desierto a orar. Mucha gente lo buscaba, pero los que lo encontraron fueron Pedro y los otros tres, Juan, Jacobo y Andrés. Y le dijeron: todos te buscan. Y él le respondió: vámonos a otros lugares
para que también allí predique, porque para esto he venido. Por una u otra razón, los discípulos no siguieron a Jesús. Eso lo vamos a comprender ahora. Entonces el Señor continúa solo, predicando en las sinagogas. Algo pesaba más en el ministerio, o algo pesaba más en la vida de los discípulos, que no siguieron a Jesús. Algo importante pesaba más en ellos que ese ministerio que Jesús les estaba ofreciendo. Por eso dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió la fama de Jesús por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y a los demonios los echaba por fuera, los echaba fuera. Y le siguió mucha gente cuando él empezó a predicar solo por allá por Galilea, por el norte de Galilea. Dice que lo siguieron de Judea, los que habían ido a ver qué era lo que estaba pasando. Lo siguieron de Siria, lo siguieron de Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Deca, 10 ciudades. Lo seguían de Jerusalén y del otro lado del Jordán. Pero Mateo y Marcos dice que él iba y predicaba en la sinagoga de ellos. ¿Se acuerdan cuando vimos que en la sinagoga había un espíritu inmundo? Hace unas 2 semanas. Pues a Jesús no le importaba, y él se iba a las sinagogas, porque en las sinagogas estaban los espíritus inmundos. Él no iba a iglesias sanas, él iba a iglesias donde había problemas. Y dice que allí predicaba el evangelio del reino con poder, sanando y liberando a personas endemoniadas. Pero estaba solo. Según la cronología, el Señor duró 3 semanas predicando solo. O sea que cada Shabbat, cada sábado, él entraba en las sinagogas, pero él estaba solo. Dice que así como estaba él solo, en ese lugar predicando, los discípulos habían decidido regresar a sus labores nuevamente, ya que el sustento y la necesidad familiar era más importante en esos momentos. ¿Ven? O sea, los discípulos no siguieron a Jesús, sino que ellos se regresaron a sus labores, a la pesca, porque la familia pide más. ¿Ok? Hay hijos que mantener, hay familias que sostener. Pero Jesús lo que les estaba diciendo era: síganme, que yo voy a predicar y ustedes me van a seguir, van a aprender, es un ministerio. Ellos dijeron: no, nos vamos porque la familia tiene hambre. ¿Ven? Hay responsabilidades allá. Dice que cuando el Señor vuelve, va caminando en las riberas del lago Ginosar. Allí en sus Biblias, en Lucas capítulo 5:11, dice el mar de Genesaret, o el lago de Genesaret. Sí, si ustedes comprueban ahí, dice Genesaret. Ginosar significa paraíso de Galilea. Genesaret significa que es un lugar fértil y fructífero. Así que ellos se fueron a pescar allá a ese lugar porque era fértil, porque ahí se conseguían recursos. Pero a mí no me gusta esa definición, a mí me gusta la definición en hebreo. Y en hebreo, a ese mar o a ese lago se le conoce como el mar de Kinerot o Kineret. De ahí viene la palabra Cineret, el mar de Kineret, que quiere decir forma de arpa. ¿Ok? Forma de arpa. Por eso nuestro tema es la pesca en el lago del arpa, en el lago que tiene forma de arpa. Entonces dicen que los discípulos salieron de Capernaum buscando llevar el sustento a sus casas, y allí los alcanza el Señor para hacerles el llamado definitivo. Los ha llamado 2 veces. La primera fue: vamos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ellos fueron porque era una fiesta que todos tenían que ir. La segunda fue: vamos a la sinagoga, porque salieron de Nazaret. Vamos a la sinagoga, y allí sacaron al demonio. Y ya no lo siguieron más. Ahora en esta ocasión los va a llamar por tercera y última vez. ¿Ok? El llamamiento al servicio completo
dejando todo atrás, familias, responsabilidades, trabajo, para seguir al Señor. Miren este llamamiento del que vamos a hablar hoy, dejarlo todo atrás. Dice Lucas capítulo 14, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso lo dice el Señor Jesús. Si alguno viene a mí, me quiere seguir, pero no aborrece ni a su padre, ni a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni siquiera su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, no se sorprendan, la palabra aborrecer aquí es, si alguno ama más a su padre, a su madre, o a su mujer, o a sus hijos, más que a mí, usted no puede venir a ser mi discípulo. Usted ama más a su familia. Yo soy Dios, tu creador. Si me amas más a mí, vendrás y me seguirás. Amén. Se tiene que seguir amando a la familia, por supuesto. Así que cuando Jesús va a enseñarle lo que significa, el Señor va a enseñar lo que significa estar en ese lago donde ellos están pescando, que es el lago del arpa, ¿ok? Y le va a enseñar el significado de lo que es estar ahí, porque todo tiene un propósito en las manos de Dios. A donde ellos están, llega Jesús y les enseña con todos los recursos. Él es buen administrador de las cosas de Dios. Y aquí en este lago, que se llama el lago de Genezaret o el lago del arpa, el Señor les va a enseñar algo poderoso. Dice, el lago Ginosar es también llamado el mar de Galilea, mar de Tiberíades, mar de la costa del Cineret o lago del arpa. El pueblo de Ginosar y la ciudad de Tiberíades están en la costa del lago de agua dulce más bajo de todo el planeta, que tiene la forma de un quinor o un arpa de 22 cuerdas que se usaba en el servicio del templo. ¿Ven? Esto es algo poderosamente profético, ya que el cumplimiento de esta palabra que yo les voy a compartir hoy es algo tremendo. Tiene que ver con la alabanza. No tiene que ver solamente con la enseñanza, sino que tiene que ver con la alabanza y con la verdadera alabanza. Estamos ubicados en medio del mar, ¿ok? En este momento el Señor dice que está en la ribera, pero hay dos barcas, ahorita lo vamos a leer, pero las barcas están casi llegando a la orilla, ¿ok? Más adelantito el Señor les va a decir, boga mar adentro, adéntrate dentro del mar, boga, ¿ok? Los quiere llevar ¿a dónde? A la mitad del mar, ¿ok? Pero antes déjenme darle 4 definiciones o tipos de arpa que yo me encontré. La primera, en la Biblia, el arpa es salterio. Decía Salmo 150, alábenle con salterio, ¿cierto? Salterio es una especie de violín que funciona con una vara de madera o con una vara de metal. Se le tiene que dar vara, ¿ok? Generalmente se usa para los salmos de júbilo. También está la lira. La lira es un instrumento que es como un ábaco. ¿Saben qué es un ábaco? ¿Saben qué es un ábaco o no? El ábaco es un instrumento, le podemos decir, chino, que se usa ¿para qué? Para contar. ¿Ok? Por eso es la mayordomía, por eso se compartió con ustedes en la mañana la mayordomía, la economía de Dios. Aquí la lira tiene forma de ábaco. Los hombres se reunían para oírla y calmar sus almas cuando escuchaban el ábaco. Miren qué tremendo. ¿Cuánto se les calmó el alma cuando escucharon el arpa? ¿Bien? Había otro instrumento también que encierra el arpa que se llama la cítara. La cítara es una especie de guitarra, es un arpa con un mango, parece una guitarra, tiene 10 cuerdas y se toca con una uña. Esta no viene de Israel, viene de Babilonia. Y allá en Babilonia se adoraba o se le tocaba al Dios de las pasiones y de los instintos. ¿Ve?
Se pone sobre las piernas y era el instrumento que le gustaba a Nabucodonosor. Pero esta cítara también se conoce como decacordio. ¿Alguien ha escuchado la palabra decacordio? Si usted lee los salmos, ahí está la palabra decacordio. Decacordio quiere decir 10 cuerdas. Decacordio, ¿ok? Que representan la palabra de Dios, 10 mandamientos, que representan también el número 10, prueba, ¿ok? Eso es cítara. Y tenemos como último el arpa. El arpa, ustedes han visto un arpa, es un arpa bastante grande, ¿cierto? Es un instrumento grande. Tiene muchas cuerdas, pero lo particular de esto es que su caja de resonancia está en la parte de abajo y se sostiene en la tierra. Necesita del piso, necesita de la tierra para que se pueda tocar, para que se pueda escuchar. Quizás ustedes ya están en su mente, están aplicando espiritualmente estos tipos de arpa a su enseñanza el día de hoy. El Kinerot o el Ginosar, que es lo que representa el lago, es el instrumento que encierra todas las arpas, ¿ok? Sin embargo, nosotros tenemos que identificar con qué arpa nos están tocando, ¿ok? Porque una arpa se toca para ciertas cosas y la otra para otras. En la mañana decíamos que no nos podemos sentar por cualquier árbol, ¿cierto? O nos sentamos en el árbol que da fruto, o nos sentamos en un árbol que nos trae amargura, ¿verdad? Entonces, dice, el Kinerot es un instrumento muy liviano del cual le salen unas melodías muy especiales. El Kinerot, el arpa que se puede llevar en la mano. Es tan tremendamente profundo esto que tenemos que prestar mucha atención. El Kinerot era un instrumento que lo podía tocar cualquiera y le sacaba una melodía preciosa. Incluso las prostitutas tocaban el arpa por los pueblos e iban cantando, y con esto seducían a los hombres, y los hombres no caían ahí directamente, sino que después la melodía los llevaba hacia donde ellas estaban. ¿Ve? Entonces tenemos que tener un cuidado tremendo con nuestro oído para ver de cuál arpa es la que nos están tocando a nosotros. ¿Amén? Dice, de manera que la pesca en el lago del arpa revelará a los verdaderos discípulos que salen a oír el arpa que los purifica. O sea, tenemos que salir para que se purifiquen nuestras almas. Dice que el gentío se agolpó para oír la palabra de Dios, y Jesús vio que cerca de la orilla estaban 2 barcas, y a los pescadores fuera de ellas que lavaban sus redes. Habían 2 barcas, ¿ok? Estas 2 barcas representan algo tremendo. Representan las 2 casas de Israel, ¿ok? La casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel, que es la misma. ¿Por qué no lo podemos aplicar a la iglesia? Porque no hay 2 iglesias, hay una sola iglesia. Entonces, las 2 barcas representan a la casa de Israel y a la casa de Judá. Recordemos que están en Galilea, y Galilea es conocido como ¿qué? Como tierra de los gentiles, tierra de paganos, ¿ok? La barca también significa ablución. ¿Qué es ablución? Sumergir, lavar las manos, lavar los pies, lavar la ropa, lavar las vestiduras. Eso significa ablución. En otras palabras, bautizar. Usted no se bautiza sino en el nombre de Jesús. Pero ¿a dónde se predica el nombre de Jesús? En la iglesia. Amén, en la barca. Okay, eso es ablución. Dice que los pescadores habían salido de ellas, de las barcas, y que estaban fuera de las barcas y estaban haciendo algo. ¿Okay? ¿Qué estaban haciendo? Estaban lavando las redes. El estar fuera de las barcas representa el reto que hay para usted mantenerse dentro de la congregación. Muchas veces usted está en la barca
pero usted sale y entra de acuerdo a la situación por la que usted está pasando. Usted quiere congregarse, pero la situación por la que usted está pasando lo lleva a salir fuera de la barca, ¿cierto? A trabajar el domingo, a hacer otro tipo de actividades, a no comprometerse con la iglesia, sino porque usted tiene quizás otras actividades en la cual para usted es más importante. ¿Ok? Eso es lo que representa estar fuera de la barca. Dicen, el hecho de que ellos estén fuera de las barcas representa el desafío que se hace por mantenerse dentro de la congregación. Se entra y se sale de acuerdo a su situación o su necesidad. Dice que también están lavando las redes porque ya terminó la jornada, probablemente era amaneciendo. Esa palabra lavar también en el hebreo significa terminar, se acabó, el cambio, ya no se hizo nada. Si están lavando las redes es porque no se pescó nada. Antes se remendaba lo viejo. ¿Se acuerda la semana pasada? Que remendaban, que era un remiendo. Antes se remendaba lo viejo, pero ahora se lava lo bueno. O sea, aquí ellos ya aprendieron una lección. Sin embargo, como ellos están lavando las redes, parece que la pesca no fue muy buena. ¿Cierto? Están lavando, pero dice que están lavando, pero no están contando peces. Simplemente están lavando las redes. O sea, que parece que no pescaron nada. A veces nosotros notamos que hay lugares donde con redes remendadas se tienen mejores resultados, ¿verdad? Ustedes han visto iglesias paganas que predican solo de prosperidad y están así de llenas, y tiran la red y pescan de lo lindo, pero qué difícil es pescar con una red buena y limpia, ¿cierto? Pero resulta que allá en esas pescas o en esas pesquisas que se hacen con esas redes que están remendadas, no siempre se consiguen buenos peces. Se agarra de todo. Cuando usted predica la palabra de Dios, que esa es la red del reino, usted agarra 2 o 3. Pero usted, si se dedica con una red de esa que remendó y que le añadió otro pedazo, usted trae lo que sea. Hasta zapatos le salen. Por eso dice el Señor que el reino de los cielos es como una red, que cuando usted la lanza y se saca, usted se tiene que sentar ¿a qué? A separar lo bueno y a quitar lo malo, a sacarlo. ¿Ven? Dice que Jesús entró en una de las barcas, ahí en el texto en Lucas 5 del 1 al 11. Dice, él entró en una de las barcas y esa barca le pertenecía a Simón, a Pedro. Pedro era de Capernaum y a donde llega Jesús es un poco más abajo, unos 20 kilómetros. Y dice que el Señor le dice a Pedro, se entró en la barca y le dice, Pedro, echa la barca un poco más para adentro. ¿En cuál barca entró? En la barca de Israel, no de Judá. La de Judá está en Juan. ¿Por qué la de Israel? Porque hay un montón de gente siguiendo a Jesús ahí en la orilla, esperando a ver a qué el Señor en qué momento va a empezar a hablar, porque las palabras del Señor son dulces. Él va a empezar a predicar, Él va a empezar a tocar en medio del lago, y se monta aquí en la barca de Pedro, y le dice, Pedro, boga mar adentro, porque voy a predicar. Le voy a predicar a toda esta multitud y les voy a enseñar a ustedes que cuando yo los llamo, los voy a llamar hasta 3 veces. La primera vez, ustedes van por compromiso. La segunda vez, ustedes vinieron a mirar a ver cómo funcionaba. Pero cuando te llame por tercera vez, vas a venir a servirme. ¿A cuánto los ha llamado el Señor? Amén. ¿En cuál van? ¿En la primera, la segunda o la tercera? El arpa
es un instrumento que no es fácil de tocar. Son muchas cuerdas para afinar y sacarles de melodías que pueda tranquilizar las almas. Toda esa multitud que estaba ahí, estaba esperando ahí a que Jesús hablara para que su alma fuera tranquilizada. No es fácil tocar un arpa. ¿Quién sabe tocar arpa? ¿No? Aquí hubo una pastora que tocaba el arpa, Esther. ¿Cierto? Ella tocaba el arpa. Precioso. No es fácil tocar el arpa. No es fácil tranquilizar. Miren lo que pasó en 1 Samuel 16, 14 al 18. Voy a leerlo para tener contexto. Dicen: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Este era David. David sabía tocar el arpa. ¿Ok? O sea, cuando se toca el arpa, dice que David aprendió a tocar el arpa en el campo, porque David cuidaba las ovejas de su padre. Y allí, mientras que cuidaba las ovejas, David tocaba el arpa. ¿Alguien los... Por lo menos yo sé que David sabía tocar 2 instrumentos de cuerdas. Él los sabía tocar todos, pero a Saúl le tocó con 2 instrumentos de cuerdas. Tuvo que haberle tocado con la lira, porque la lira es para apaciguar el alma, ¿cierto? Para tranquilizar, porque dice que un espíritu malo de parte de Jehová Dios atormentaba a Saúl. Mire que hay espíritus que Dios envía. ¿Ok? Dice que cuando Saúl, Dios le quitó su espíritu. Qué terrible es vivir apartado de Dios. Cuando el Señor quita el espíritu, el mismo Señor le manda un espíritu para que lo atormente. Y solo a través de la melodía, de la alabanza, podía calmarse el alma de Saúl. Como 2 instrumentos creo que le tocó: la lira, que le calmó el alma, y la cítara, el decacordio. ¿Por qué el decacordio? Porque el decacordio representa que se cita la ley, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos por lo menos. ¿Qué era lo que David le tocaba a Saúl? Le tocaba que usted, rey de Israel, se había apartado de los mandamientos del Señor. Recuerda los mandamientos de Dios. Recuerda que el Señor estipuló esta ley para que nosotros la siguiéramos. Y como te apartaste de la ley, Jehová Dios apartó su espíritu de ti. Y ahora te están atormentando. Obvio que Saúl se enojó. Dice más adelantico que cuando David estaba tocando el arpa, vino Saúl con una lanza y se la tiró y quedó incrustada en la pared. Eso pasa, hermanos, cuando tú tocas el arpa de los mandamientos de Dios. Los Saúles te quieren matar. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que los está gobernando. Entonces los Saúles no quieren que las arpas de Dios tranquilicen el alma. Te quieren sacar, te quieren matar. Cuando tú predicas los mandamientos, pero si te predican con redes remendadas, ahí están contentos. Eso era lo que tocaba David. Dice: por eso se tienen que purificar las arpas en el medio del mar. Dice que cuando Jesús termina la enseñanza, le dice a Simón Pedro: boga mar adentro, navega nuevamente a las aguas más profundas y echad vuestras redes para pescar.
Noten que Jesús le dice, echen las redes para pescar. Y Pedro, si usted me está siguiendo la lectura, dice que echó una red. Le dice Pedro más adelante, en tu nombre, Señor, echaré la red. Como que estoy protestando contigo, Jesús, porque yo las cosas las quiero hacer a mi modo. ¿No te das de cuenta que estamos lavando las redes? ¿No ves que no pescamos nada toda la noche? ¿Cómo me dices que eche otra vez las redes? Si se pesca de noche, ya estamos de mañana, ya no se puede. ¿Se dan de cuenta? Ese es Pedro, el voluntarioso, el que quiere hacer las cosas como él quiere. ¿Cómo tú, siendo carpintero, Jesús, ahora me dices a mí que yo soy un pescador profesional? Jacobo, Juan, Andrés y Pedro eran pescadores profesionales. Y su familia. ¿Cómo es que tú me dices a mí lo que yo tengo que hacer? Ahí está la mayordomía, ¿se dan de cuenta? ¿Ve? Dice, Jesús le dice a Simón que eche pues las redes en plural, pero él echa solo una red en protesta a la orden aparentemente ignorante de Jesús. ¿Cómo tú me dices a mí si yo soy pescador? Lo que tengo que hacer. Dice, Simón le dijo, maestro, con toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Solo haré un mínimo esfuerzo. ¿Ok? Solo para mostrarte que aquí no se pesca nada. Esta es la tercera vez que el Señor llama a Pedro a obedecer sus palabras, pero Pedro todavía confía en sus propias decisiones. Yo lo voy a hacer como yo creo que está bien, en mi tiempo. Oye, ya pesqué, yo salí la noche anterior y no pescamos nada, así que no se hizo nada. ¿Pero el Señor lo mandó? No. Pedro siempre lo hace en su tiempo, cuando a él le conviene, cuando él quiere, cuando él lo siente. Pero el Hijo de Dios no trabaja así. El Hijo de Dios se mueve de acuerdo a la palabra de Dios, a la orden de Dios. Quiero que vayas a tal lugar. ¿A qué le dijeron a Ananías? Ve a tal lugar, allá está Saulo, ora por él. Y él dijo, pero Señor, este tipo es el que persigue a los cristianos. Dice, ve a orar por él. Lo mandó el Señor y dice que cuando fue y oró por él, a Saulo le cayeron las escamas de los ojos y después se convierte en el gran apóstol a los gentiles. No es cuando yo quiero, es cuando el Señor dice. ¿Ven? Miren la historia que pasa cuando ya Jesús resucitó. Ahí en Juan 21, me toca leerla para que ustedes puedan comprender mejor. Dice Juan 21, después de esto, de que resucitó Jesús, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, allá en el mismo mar, el mar del Arpa. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Amén? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Aquí hay un secreto, un misterio, porque dice que Jesús ya está glorificado y ellos se devolvieron allá a Galilea. ¿Por qué se devuelven? Cuando Jesús resucita, dice que María Magdalena viene a la tumba y ve al hortelano o al enterrador, y era Jesús. Ella piensa que es el hortelano y le dice: Señor, ¿dónde han puesto el cuerpo? Jesús le dice: soy yo, María. Y María quiso abrazarlo. ¿Se acuerda? Que Jesús le dice: no me toques, porque no he subido todavía delante de mi Padre. Vete para la casa y dile a mis hermanos que nos vemos en Galilea, que se vayan a Galilea, que allá yo los voy a encontrar. Y aquí en este momento es donde el Señor los está encontrando. Cuando los discípulos llegan a Galilea, pues dice: y el Señor no ha llegado, ¿qué hacemos? Si el Señor todavía no viene. Pues nosotros somos pescadores, vámonos a pescar. ¿Se dan de cuenta? Y vuelven otra vez, y vuelve Pedro, porque Pedro es el incitador acá. Pedro es el que le dice a los otros: yo me voy a ir a pescar. Y los otros: bueno, vámonos con usted. No hay comida, no hay nada, pues vámonos a pescar, vámonos a trabajar. Dice que habían ¿cuántos peces? 153 peces, ¿cierto? Dice, hablando de este misterio de los 153 peces, dice que Jehová Dios le dijo a Moisés, esto lo vimos en la mañana, le dijo: yo voy a levantar a un hombre llamado Bezaleel. ¿Se acuerda? Que quiere decir en la sombra de Dios. A este hombre lo voy a levantar yo para que haga todos los instrumentos dentro del tabernáculo. Pero hubo un instrumento que solo hizo Bezaleel, porque le puso a otro, a Joliab. Bezaleel hizo un solo instrumento, solito él, con la sombra de Dios. Ese instrumento era el arca del pacto, lo más importante que tenía el tabernáculo. Bezaleel, porque el hebreo no tiene números ni tiene puntuación, Bezaleel tiene un significado numérico. Ese significado numérico es 153. Lo que está pasando aquí es lo que el Señor le dijo a los discípulos: no han pescado nada, traigan de los peces, no hemos pescado nada. Y dice otra vez: echen la red a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque la derecha representa la misericordia de Dios. Echen la red a la derecha, sean misericordiosos y van a pescar. La izquierda representa el juicio de Dios. ¿Recuerda que Jesús lo dijo? Que Él se va a parar y va a coger a los cabritos y los va a separar de las ovejitas. A las ovejitas les va a decir, a las de la derecha: vengan y hereden el reino de mi Padre. Y a los otros: vengan a su castigo. ¿Ven? Porque en la izquierda hay juicio, en la derecha hay misericordia. Por eso no pescaban, porque pescaban con juicio.
Entonces, dice que Bezaleel significa 153. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y su pesca será fructífera. Usted es el arca de Jehová. Hay un Bezaleel que lo está martillando a usted. Eso representa esta escritura. Usted lanza la red. ¿Sí lanzan la red? ¿Cuál? ¿La remendada o la buena? Y cuando recogen la red, ¿ven frutos? ¿Ven pesca? Aleluya. Es decir, que todos aquellos que pescaron en el mar están bajo la sombra de Dios. Por eso dice el Señor: tira la red a la derecha, porque todos vienen bajo la misericordia de Dios. Si viniéramos bajo el juicio de Dios, pues no habríamos ninguno acá. Amén. Así que nosotros podemos ser contados dentro de esos 153. Fuimos parte de la misericordia de Dios. Dice, acá está pasando lo mismo. Es el sonido del arpa en medio del mar, donde hay multitudes para ser pescadas, pero están en las profundidades del mundo. Dice que dice que estos dos le hicieron señas a los otros dos que estaban en la otra barca. Acuérdense que era la barca de Israel y la barca de Judá. Entonces, cuando vieron que la red ya estaba llena, le hicieron señas a los otros: vengan, vengan para que nos ayuden a sacar todos estos peces. Y aquí hay otro misterio. La iglesia cristiana evangélica, que es Israel, anda peleada con Judá, con los judíos. Y nosotros no podemos estar peleados, tenemos que trabajar juntos. Los judíos conocen los misterios del reino. Nosotros tenemos la gracia. Entonces les pedimos ayuda para que nuestra pesca sea mejor, para que ellos nos den entendimiento. ¿Ustedes saben de dónde salió todo esto? Del Talmud judío, que yo estudio con rabinos. Yo estudio con ellos y ellos me enseñan. Dicen: wow, mire qué tremendo, 153 representa el tabernáculo. Yo no lo sabía. Y representa la misericordia de Dios, el pacto de Dios. Solo a través del pacto de Dios usted puede ser pescado. O lo pueden pescar mejor, porque si no se entiende mal. ¿Cierto? Amén. Cuando esto empieza a suceder, se levanta la más profunda adoración de las arpas. Dice que después de que se rompió la red, Pedro, al ver que sacó tantos peces en la primera escena, dice que cayó de rodillas. Dice: Señor, hemos pescado toda la noche, no pescamos nada, y ahora tú me dices, boga mar adentro, y cuando yo tiro la red, viene toda esta gran cosecha de peces. Y dice que Pedro cayó de rodillas en ese momento. Qué tremendo. Primero, él no siguió a Jesús cuando fue invitado a hacerlo unas semanas antes. Seguramente porque necesitaba sustentar a la familia. Y segundo, él respondió con un esfuerzo mínimo. Él respondió mediocremente. Dice que Pedro cayó de rodillas y adorando se arrepintió. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ese fue el arrepentimiento de Pedro. Apártate de mí, Señor, porque todo lo que yo hago, lo hago a mi manera. ¿Amén? Es mejor pescar en el momento y en el lugar donde el Señor te diga. No cuando tú lo decidas. Deja que el Señor te guíe. ¿En qué árbol habitas tú? ¿Bajo la sombra del Altísimo o bajo cuál? ¿El de las emociones? ¿En el árbol del yo creo? Yo creo que esto puede ser así. Pedro no atendió a la orden 3 veces, luego tiene que volver a pasar en Jerusalén por lo mismo. Aquí lo llamaron 3 veces, ¿recuerdan? Jesús lo llamó 3 veces y no obedeció. En Jerusalén le pasó lo mismo. Negó a Jesús 3 veces hasta que cantó el gallo. Por eso el Señor ahí en Juan 21
le dice 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Aquel que viniere y quisiera ser mi discípulo, si no aborrece a padre o madre, no podrá ser mi discípulo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo sé que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jesús en medio del mar es apacentando a esa multitud, a esas ovejas, a toda esa multitud de personas que vienen de todas las naciones. Es una figura que luego la vamos a ver, ya en 2 segunditos la vamos a ver allá en el cielo. Amén. ¿Sí ven cómo se escucha la tranquilidad del alma? Pedro, apacienta mis ovejas. Como si te dijeran a ti: pastor, apacienta mis ovejas. Pastor, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Ya dejaste a tu padre, a tu madre y a tus hijos? Señor, tú sabes que te quiero. ¿No me amas? Sí, Señor. Ahora sí, apacienta mis ovejas. Pero a las ovejas hay que a veces tocarles con lira, una lira, para que se le tranquilice el alma. Pero otras veces hay que tocarles con la varita, porque hay una como especie de violín, ¿se acuerdan? La primera. ¿Aprende o no aprende? Hay que llamarlos a la reflexión, a tocarles correctamente, porque con la varita también se toca, pero con la varita se le da al alumno. Estás haciendo mal. Entiende, comprende, Selah. Decía el Salmo 7, Selah, detente y reflexiona. Haz un alto, quédate quietico, piensa lo que estás haciendo. ¿Está correcto delante de Dios o estás actuando por tu propia voluntad? Dice que el temor se apoderó de Juan y Jacobo, que eran los compañeros de Pedro, por la pesca que habían hecho, y ese temor también los llevó a adorar. Dice que los humanos, nosotros los seres humanos, somos unos instrumentos de adoración. Amén. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Sabían ustedes que ustedes tienen 4 cuerdas vocales? 2 superiores, 2 inferiores. Que las cuerdas vocales superiores no hacen nada, no alaban. Son las cuerdas vocales inferiores, las que usted tiene aquí, las que producen sonidos. A las de arriba se les conoce como cuerdas falsas, y a las que tenemos acá abajo como cuerdas verdaderas. A las inferiores, a las que están abajo. Siempre las personas que van a adorar son las inferiores, las humildes, las que se dejan restaurar, las que se dejan purificar, las que se dejan tocar por Dios, las que cantan, las que alaban, son aquellas personas que están allí. Las superiores no, las superiores están allí, pero no alaban mucho. Por eso el Señor dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que nosotros somos unos instrumentos, como arpas de 4 cuerdas. Y podemos preguntarnos: ¿será que funcionan más mis cuerdas superiores que las inferiores? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que me funcionan un poquito más las inferiores en este momento. Y espero que siempre me funcionen más. Que la humildad me lleve a adorar. Amén. También dice que en los tiempos de David, el arpa se hacía, ¿sabe con qué? Con el intestino delgado de la ovejita. De esa tripa, perdón por la palabra tripa, no sé si sea mala en su país, de esa tripa, de ese intestino, se sacaban las cuerdas para hacer el arpa. ¿Cuántos son ovejas? Amén. Pues su alabanza tiene que salir desde sus entrañas, desde sus tripas. Desde ahí tiene usted que alabar al Señor.
Usted ya está en el mar. Usted fue conmigo y con Pedro allá al fondo. ¿Está escuchando las palabras de Dios? O sea que usted está allá en el mar. Amén. Ahora, si nosotros somos un instrumento de Dios, ¿cómo está afinado nuestro instrumento? ¿Qué melodía está tocando nuestro instrumento? ¿Cómo están nuestras tripas? ¿Cómo adoras al Señor? ¿Con qué melodía nosotros adoramos al Señor? Porque yo les dije al comienzo que esto era tremendamente poderoso y profético, el estar en este mar. No es simplemente que salieron a buscar peces. Aquí hay algo mucho más importante para nosotros. Esto tiene que ver con la adoración. Y ya ustedes y yo estamos sintiendo que de nosotros salen ciertas melodías. Cuando usted canta, cuando usted habla, cuando usted se expresa, cuando usted camina, usted está repartiendo melodía, sonidos, alabanzas. A veces esa melodía es alegre, es de júbilo, pero otras veces su melodía es de ira, de contienda. Hagamos una reflexión. Selah, meditemos, reflexionemos en cómo estamos sonando nosotros. El miércoles pasado teníamos tambores de guerra acá. Habían tambores de guerra y el único que escuchaba era el pastor. El pastor era el que tenía que mediar esos tambores de guerra. Porque yo ya diferencio las arpas que tocan, las intenciones. Por eso dice el Señor que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él que mana la vida. Y el Señor no ve las acciones de los hombres, él ve el corazón, la intención del corazón. Amén. O sea, afinemos nuestra arpa. ¿Cómo estamos tocando? ¿Se acuerdan de la misericordia? ¿Se acuerdan del juicio? ¿Le estás tocando a tu vecino, a tu hermanita, a tu hermanito con juicio o con misericordia? Amén. Dice, nuestras arpas revelan lo que nosotros somos. ¿Te has preguntado por qué no estás adorando? Porque la adoración envuelve un gran cúmulo de cosas. Envuelve la palabra de Dios, la oración, la alabanza. Ahí está la adoración. Y la pregunta es, ¿estás adorando? Miren lo que pasó allá en Babilonia, en el Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. A los que nos habían desolado, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Decían que ellos colgaban las arpas porque los que los tenían cautivos les pedían que cantaran. O sea, ¿cómo vamos a cantar nosotros si estamos en una tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar? No siento el ánimo de cantar. Estoy en una tierra de extraños. Aquí estamos igual. ¿Por qué no cantas? Porque te tienen cautivo. Hay un espíritu, quizás de parte de Jehová, que te está atormentando y no te permite cantar. ¿Por qué? Porque te saliste de la palabra de Dios. Porque vienes a la iglesia, pero vienes buscando tu propio milagro, tu propia voluntad. Y entonces tienes tu arpa colgada en no sé qué árbol. No creo que sea el manzano, como decíamos en la mañana. Probablemente en un enebro. Que enebro significa escoba, ¿se acuerdan? Porque quiero ubicarlos en este momento.
Ya estamos en la barca. Ya reprendimos a Pedro, a los Pedros. Amén. Ya tenemos peces. Estamos en medio del mar. Está en medio el Señor. Ahora ustedes van a poder comprender esto, porque ustedes ya lo estudiaron conmigo. Dice, Apocalipsis 4, 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Se acuerdan ustedes de esa escritura? Que llevaron a Juan al trono de la gracia. ¿Dónde está Jesús? En medio del mar. Y aquí están en el medio del mar. Vamos a Apocalipsis 5, del 1 al 12. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi al ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. ¿Dónde están? En el mar de cristal, el mar de fuego mezclado con vidrio. Y están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y tienen ¿qué en sus manos? Arpas. Arpas. Están adorando, y mire la adoración. Eran millones de millones, y decían: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 alabanzas. ¿Se dan de cuenta? 7 alabanzas. Y aquí está la bendición de Dios para este día. 40 minutos tratando de traerlos acá. Esta es la bendición. Ya casi no tengo garganta. Mis cuerdas superiores están flojas. Lo hago con las inferiores, con las de la humildad. ¿Amén? Dice que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando Juan, el apóstol, está allí mirando esa escena, dice que empezó a llorar mucho. Dice que él empezó a llorar porque no se halló a nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir los sellos, que pudiera culminar con el plan de Dios. Y él lloraba mucho, hasta que se acercó un anciano que cogió su arpa y se la puso acá y le dijo: ya no llores más, porque he aquí, míralo, el león de la tribu de Judá ha vencido, y él va a cumplir el plan de Dios. Él te va a traer la victoria. ¿Ves todos estos que están acá? Millones de millones. Vienen de toda lengua, tribu y nación. Y vienen a adorar al gran rey.
Pero hay algo particular. Ellos estaban alabando. Digno, oh Señor, eres de tomar todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza, la fortaleza, todo lo que se describió acá. Y esa es la bendición. Porque cuando tú vienes aquí a la iglesia, vienes a adorar al que estaba acá. Y el que estaba acá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y se quedan adorando al Cordero, pero no lo adoran con sus arpas afinadas. Porque para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se levante como un león, como el león de la tribu de Judá, tienes que alabarlo con estos 7 poderes. Digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y entonces Juan deja de llorar. No llores, porque nosotros los ancianos, los 4 seres vivientes y todos estos miriadas y miriadas y miriadas de salvos tienen arpas en sus manos y están cantándole al Cordero. Y cuando se levanta el Cordero por medio de la alabanza, se levanta como el león de la tribu de Judá. Amén. Y si tú sientes las pisadas del león de la tribu de Judá, entonces ya no tienes por qué sufrir. ¿Estás enfermo? Dice Santiago. ¿Está alguien afligido? Cante alabanza. ¿Alguien está enfermo? ¿Alguien está en prisión? ¿Alguien está dolido? ¿Alguien tiene problemas? Ore. Pero ore a Dios. Ore correctamente. Toque el arpa correctamente. Y el Cordero inmolado se va a levantar como el león de la tribu de Judá. Peleará tu batalla. El enemigo tendrá que huir. ¿Quién se pone delante del Señor? ¿Quién puede estar de pie delante del gran yo soy? Amén. ¿Cuántos han sentido la presencia del león de la tribu de Judá? ¿Sabe cómo se llama? El Lion, el Shaddai, el Todopoderoso. Siempre adoramos al Cordero. Gloria a Dios. Amén. Porque por su sacrificio fuimos nosotros salvados. Pero después de ser salvados tenemos que ser restaurados y metidos en ese mar de fuego con cristal. Allá usted tiene que adorar. Aquí estamos en medio del mar de Genezaret, que es un paraíso. Pero tenemos que ser llevados allá. Amén. Dice que cuando Pedro entendió esto, cayó de rodillas. Señor, perdóname porque soy pecador, porque no te creí la primera vez, ni la segunda, y tienes que venir y mostrarme esta maravilla, llevarme hasta el mismo trono de la gracia, para que yo pueda ver todo esto. Y el Señor le dice, ¿lo entiendes? Amén. Desde hoy serás pescador de hombres. Desde hoy serás pescador de adoradores. Desde hoy serás pescador de arpas. Y a ti te toca afinarlas. Es tu responsabilidad. A mí me lo dijo el Señor. Desde hoy serás pescador de hombres. Y Señor, pero yo en mi vida he pescado. Me dijo, yo tampoco, no ve que era carpintero. Pero por la palabra lo vas a hacer. Y yo estaré contigo. El que habita a la sombra del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Decía que en la mañana, decíamos en la mañana, cuando Pedro pasaba, ¿qué sucedía? La sombra de Pedro sanaba a las personas. No era Pedro, era la sombra de Dios. Amén. Era Besaleel, ahí sobre Pedro.
Si tocamos nuestras arpas correctamente, vas a hacer sombra. Amén. Gloria a Dios. Ya terminé. Con esto termino. Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Boga mar adentro. ¿Saben que boga es un pez? Boga es un pez. Tiene como 35 centímetros. Solo se da en lagos de agua dulce. Entre esos, allá en el mar de Genesaret. Y dice: boga mar adentro y echa las redes. Pero este pez solo se encuentra en las profundidades de ese mar. Allá afuera es un mar. Todo eso es un mar. Y están metidos en las profundidades del mundo. Vicios. Están desamparados. No tienen árbol, no tienen arpa. Puede que tengan una melodía en su voz, pero necesitan ser pescados. Necesitan ser sacados. Y la responsabilidad es tuya. Y mía también. La responsabilidad nuestra de lanzar la red. Vengan y vamos a otra sinagoga a predicar allá. Allá hay espíritus inmundos, hay que sacarlos. ¿No es nuestro ministerio? Es nuestro ministerio. Amén. Los pescadores fueron invitados a irse con Jesús en su itinerario, pero se quedaron trabajando. Después de la cosecha de los peces, ellos tenían los medios financieros para cuidar a sus familias y seguir a Jesús. Porque esta es la economía de Dios. Dios todo lo tiene planificado. Sacaron ese montón de peces. Gloria a Dios. Con eso tu familia y tu familia, 4, se van a poder sostener. Ustedes vengan y sigan. Porque Dios provee. Todo el tiempo. Muestra en tu corazón. Cántale al Señor. Déjale tu carga al Señor. Adórale. Y se levantará el león de la tribu de Judá. Y te proveerá, estará contigo, te abrigará. Imagínate que la sombra del Señor se vea alrededor nuestro. Oh, bendito Dios, hasta gracias Señor. ¿No me ven la sombrota que tengo yo? Bendito Dios. Y no nos salgamos de ahí. Cuidemos esa parte. Preguntas y termino. ¿Dónde estás pescando? ¿Cómo estás adorando? ¿Estás afinado? ¿Qué tal están? ¿Afinados? ¿O tienes tu arpa colgada? Yo te invito a que descuelgues el arpa, a que la descuelgues ya de ese árbol de amargura, de ese árbol de desesperanza, y la pongas aquí en tu pecho, y que tú puedas alabar, que tú puedas ser restaurado en esta tarde. La doctrina no es mala. Mire que hoy les di doctrina hasta que me cansé, pero sin doctrina no se puede alabar. Sin doctrina, ¿cómo vamos a alabar sin entendimiento? ¿Están dispuestos a sacar su arpa? Amén. ¿La tienen afinada? Amén. Pongámonos de pie. Vamos a decirle al Señor lo mismo que se le dijo allá en el mar de fuego con cristal. Digno eres, Señor, de tomar todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Digno es el Señor de tomar todo, porque de todo proviene de Él y a Él le pertenece. Amén. El Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, mi Dios, que nos permita, Señor, reconocer, detenernos, Señor, en nuestros caminos y meditar y reflexionar. Como decía tu siervo, Señor, el rey David,
En el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, mi Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gracias te damos, Padre de la gloria, por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Descolgar esas arpas, Señor, que por mucho tiempo estuvieron allá en ese rincón, olvidadas, mi Dios, y poderlas traer delante de ti. Tú eres merecedor de toda gloria, Señor, de toda honra, de toda fortaleza, de toda la alabanza, Señor, de todo el poder y la misericordia, mi Dios, porque todo está en tus manos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, te adoramos, te glorificamos, mi Dios, al único y santo Rey, al único y santo Dios, al león de la tribu de Judá, Señor, aquel que se pasea en nuestros corazones y en nuestra presencia, mi Dios. Por eso, mi Dios, declaramos este tiempo, Señor, santo, libre, Padre, de toda inmundicia, de todo espíritu malo, de todo influenciador, de toda enfermedad, Señor, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y también, Señor, expulsamos todo espíritu malo, Señor, que esté rondando por este lugar, Padre, lo expulsamos en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, estás con nosotros. Y el que abriga, Señor, debajo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, mi Dios, y nosotros lo creemos, Señor. Por la palabra son sanadas las personas, por la palabra son liberadas, por la palabra, Señor, hay vida eterna. Y nosotros lo creemos, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Mira cada uno sus necesidades, Señor. Ve hasta lo más profundo de su corazón. Mira, Señor, qué es lo que ellos tienen que sacar y qué tienen que reflexionar. Ayúdanos, Señor, a purificarnos cada día, cada mañana, cada noche. Y permítenos, Señor, hacer la obra que tú nos enseñaste, aquella por la cual diste tu vida y que nos enviaste a nosotros a hacerla. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en tu santo nombre, Señor, pero ayúdanos a echar la red correctamente. Que no sean parte de nosotros, Señor, la misericordia y el amor, Señor. Que no se aparten de nosotros, que tu Espíritu Santo siempre esté delante de nosotros. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos, Señor, y te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios les bendiga.